Señora Comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, señor Embajador de Irlanda en España, señor Vicesecretario de Economía del Partido Popular, Directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea, Presidenta de la Asociación Española de Banca, Presidente de la Asociación de Mercados Financieros, señora exvicepresidenta y ministra de Economía del Gobierno de España, portavoz adjunto del PSOE, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa. Y en nombre de sus presidentes, don Enrique Díaz Tejero y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Westin Palace de Madrid por Twitter, YouTube y Teams. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa a Mairead McGuinness, Comisaria Europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, a la que invito a que acuda al estrado. Hoy concluye su visita a España, donde ha desarrollado un intenso programa y reuniones con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, doña Nadia Calviño, en las que se han puesto de manifiesto coincidencias y quizás también algunos puntos de desacuerdo. El temario, sin duda, es tan amplio como es compleja la situación que afecta a los mercados y a las entidades financieras. Es un honor recibir a la comisaria McGuinness. Antes de su primera intervención, déjeme preguntarle cómo se encuentra, qué tal le va en Madrid. One word, wonderful. Bueno, en una sola palabra, estupenda, estupenda. También me siento muy elevada en esta plataforma, realmente hasta me siento alta. Pero bueno, he tenido una estancia fantástica hasta ahora y quiero decir que realmente es muy importante para los comisarios visitar los Estados miembros, porque entonces podemos entender la complejidad de los temas y vuestras preocupaciones. Por lo tanto, estoy encantada de estar aquí hoy. Estamos encantados nosotros también de escucharle. Tiene usted una primera intervención. Muy bien, bueno, voy a hablaros, pero me tiene que prometer, por favor, que las preguntas van a ser fáciles. Voy a ser breve, porque creo que esta es una excelente oportunidad de que haya tanta gente reunida para hablaros de dónde está Europa hoy. Estamos en un momento excepcional y a la vez muy incierto. Hemos tenido dificultades en el pasado, pero esta es una dificultad más profunda, porque tenemos una guerra en terreno europeo, tenemos una invasión ilegal en territorio europeo y tenemos que recordar que en Ucrania hace mucho frío, la gente tiene frío, no tiene acceso a electricidad y sus vidas han sido totalmente destruidas por lo que está sucediendo. Y creo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos que esta guerra lleva prolongándose 9 meses. Muchos ucranianos se han tenido que refugiar en otros países europeos y por supuesto les hemos dado nuestra más cordial acogida, pero ellos se quieren ir a casa. Y desde luego muchos de los problemas que tenemos en Europa están vinculados con esta guerra. Pues estamos llegando a finales de año, ya veo las luces navideñas en Madrid y está muy bien pensar en la Navidad, pero también es bueno pensar en lo que ha sucedido este año. Recordar que en enero estábamos todavía bastante preocupados, llevábamos todavía la mascarilla y estábamos entrando en un periodo de crecimiento. Todo parecía muy halagüeño en ese momento, pero de pronto estalló la guerra e hizo añicos todas nuestras esperanzas. Han surgido presiones y tensiones en las cadenas de suministro, inflación, altos tipos de interés, incertidumbre económica y, desde luego, altos precios de la energía.
y hemos tenido que reaccionar. Tenemos que asegurarnos que las presiones que afectan a nuestro sistema no impacten o no afecten la estabilidad económica, y eso es a lo que yo me dedico. Y por estas incertidumbres tenemos que centrarnos en cómo construimos un sistema financiero más adaptable, más fuerte en la Unión Europea, porque el dinero es muy importante y me gusta simplificar los mensajes, porque el sistema financiero no es simplemente una parte de la economía, es lo que sustenta la economía de los países, es como la gasolina que hace que se mueva el coche europeo. Por lo tanto, es importante tener un sistema económico sólido. Como parte de nuestra respuesta a la guerra de Ucrania, se han impuesto sanciones. Europa no actuó sola, sino con sus colegas, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón. Hemos impuesto una gran cantidad de sanciones a Rusia y bastante severas. Rusia, desde luego, oculta los impactos que tiene todo esto, pero la economía rusa se ha debilitado muchísimo como consecuencia de estas sanciones. Sabemos que no pueden acceder a repuestos, por ejemplo, para su industria. Mi papel en cuanto a las sanciones es asegurarme de que todos los Estados miembros impongan sus sanciones, y felicito a los Estados miembros porque se han tomado las sanciones muy seriamente y no es una tarea fácil. Nuestro trabajo en la Comisión es intentar, pues, de alguna forma aligerar la carga que soportan los Estados miembros. Lo que queremos evitar es que se burlen las sanciones, ¿no? Es decir, que la gente se lucre, ¿no?, de una guerra ilegal. Y estamos trabajando en ello con los Estados miembros y con otros países terceros, y vamos a profundizar nuestras acciones en este sentido, porque tenemos que asegurarnos de que las sanciones tengan el efecto deseado. Y como he dicho, el presidente de la Comisión lo ha dicho muy claramente, las sanciones no van a desaparecer, y este no es un momento de apaciguar a Rusia. Lo que ha sucedido desde febrero, creo que se ha abierto, pues, una grieta en Europa, porque en este momento, pues, nos hemos dado cuenta de que no éramos tan sólidos, y nuestra economía no estaba tan bien asentada como pensábamos. Nos hemos dado cuenta que tenemos muchos problemas, especialmente en cuanto al suministro de energía. Y ahora este es un tema muy importante para la Comisión. El 18 de octubre lanzamos un paquete al respecto para intentar aligerar algunas de las tensiones de liquidez en las empresas energéticas, y esto es un trabajo muy importante, porque la estabilidad financiera es de enorme importancia. También hemos propuesto, y esto se comentó ayer, un mecanismo de corrección del mercado con el objetivo de abordar precios demasiado altos de la energía. Lo hemos visto en agosto, no especialmente con el gas. Por lo tanto, la idea es evitar situaciones en las que se produzcan precios muy altos durante periodos prolongados de tiempo. Y son temas importantes. Y también hemos tomado algunas salvaguardias para asegurarnos de que haya un suministro estable de las fuentes energéticas. Esto no es fácil, pero en los 9 meses que han pasado desde que comenzó la guerra, hemos mostrado solidaridad con Ucrania. Europa ha hecho frente común y nos hemos dado cuenta de nuestras vulnerabilidades en materia de energía. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces nos victimizamos demasiado y pensamos que no hacemos las cosas como deberíamos, pero en este caso sí que hemos actuado bien. Hemos animado a los Estados miembros a utilizar la energía de forma más eficiente. Y para mí, lo más importante es que hemos invertido rápidamente y seguimos haciéndolo en energías renovables. España tiene un potencial enorme en materia de energías renovables, pero si recordáis, en marzo de este año, cuando se adoptó la Declaración de Versalles, respondiendo a la guerra, decían que Europa básicamente era autosuficiente, pero yo creo que el sector financiero tiene un papel muy importante que desempeñar debido al papel importante que cumple en la economía. Pero a la autosuficiencia
autosuficiencia no quiere decir que tengamos que mirar, no sé, al ombligo. La autosuficiencia tiene que ver con no ser ingenuos, sino que tenemos que entender, pues, de dónde vienen los componentes más importantes de nuestras cadenas de suministro. Y si hay vulnerabilidades, tenemos que actuar. Hemos lanzado una normativa con respecto a los chips y a los semiconductores. También quiero hablar del tema de los bancos. Tuve una reunión muy fructífera con la Asociación Española de Banca ayer y tenemos que felicitar al sistema financiero por lo que ha hecho durante el COVID. Los bancos trabajaron codo a codo con los gobiernos para apoyar a las personas y a las empresas. Y hay que decir que en este momento hemos conseguido, pues, promover una muy buena y robusta estabilidad en el sistema bancario. Pero la unión bancaria no está completada y tenemos que completarla. Y pues no me voy a cansar de decirlo y de insistir en ello. Tenemos 2 partes ya conseguidas de un plan de acción de 3 partes, pero nos falta esa última parte. Seguimos trabajando. El año próximo vamos a lanzar una propuesta sobre el marco de gestión de precios, que no va tan lejos como a mí me gustaría, pero sí que vamos a tener un debate muy importante sobre la unión bancaria. Y pues también me gustaría que los ciudadanos hablaran de por qué es tan importante la unión bancaria. No solamente los expertos y los técnicos, sino la gente de la calle, que lo entienda muy bien para que este proyecto pueda avanzar, porque es muy importante para los ciudadanos y para las empresas. Y otro tema es la unión de los mercados de capitales, que es un tema bastante técnico, pero no tenemos una unión de mercados de capitales. Hay mercados de capitales fragmentados y esta atomización debilita nuestra capacidad en la Unión Europea. Y quiero deciros por qué nos hace falta una unión de los mercados de capitales. Esto tiene que ver con financiar la transición hacia una economía y una sociedad más sostenible. Hace falta una inversión en esto. De momento no se ha hecho lo suficiente. Tenemos que, pues, esforzarnos porque haya una unión de mercados de capitales. Por lo tanto, esta es una propuesta que formularemos este año, pero también el año próximo. Se trata de cuestiones técnicas que tienen que ver con retenciones, con armonización de insolvencias, pero la idea es allanar el camino hacia una unión de mercados de capitales. Y cuando lleguemos al momento en el que ya esta arquitectura esté terminada, pues seremos una Unión Europea mucho más robusta, mucho más fuerte. Por lo tanto, tenemos que trabajar con denuedo. En cuanto a las finanzas sostenibles, pues sabéis que hay un informe que se ha emitido que pues habla sobre los bonos verdes. Yo creo que ya tenemos las piezas de un puzzle bastante difícil. Al principio el camino será un poco difícil, pero yo creo que al final pues conseguiremos tener éxito. El mercado tiene que funcionar bien. Tenemos información ya sobre los sistemas financieros de las empresas, la contabilidad, y en cuanto a la sostenibilidad, lo que queremos conseguir es que en el futuro mires una empresa desde 2 puntos de vista: sus ingresos financieros y también su sostenibilidad, los avances en materia de sostenibilidad o los no avances, y eso tiene que importar. O sea, no, desde luego, soy totalmente consciente del desafío que supone esto, especialmente para las pymes, ¿no? El tema de ser sostenibles, pero no podemos regresar a donde estábamos en enero de este año. Esa era ya ha acabado. Ahora tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que ser conscientes de que la fortaleza de Europa se debilitaría si no nos convertimos en un continente más adaptable, especialmente en lo que se refiere a la sostenibilidad energética. Nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido. Por lo tanto, en esta era de incertidumbre tenemos que ser valientes, fuertes y estar siempre unidos. Y lo que me hace seguir trabajando es que cuando hay presiones tan grandes, cuando todos nos enfrentamos a estas presiones, los ciudadanos, las empresas, pero luego me fijo en lo que está pasando la gente en Ucrania. Entonces me doy cuenta de que nuestros problemas realmente son nimios en relación a lo que está pasando esa gente. Y fijaros, la gente que se enfrenta a la Navidad en Ucrania, imaginaros a qué se enfrentan ellos. Pues hay que seguir mostrando nuestra solidaridad. Nuestra unidad es nuestra fortaleza y espero que podamos avanzar, entrar en 2023, sabiendo de que sí, tenemos desafíos enormes, pero tenemos que estar preparados para trabajar juntos para resolverlos. Gracias. Muchas gracias.
Señora comisaria, ha descrito usted muy bien el menú. Vamos a atenderlo, está servido. Ayer el Congreso de los Diputados español aprobó con mayoría suficiente el llamado impuesto a la banca, los gravámenes temporales a la banca, en términos sobre los que han expresado sus reservas el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, entre otros organismos internacionales que critican que se graven los ingresos y no los beneficios adicionales sobrevenidos por la situación económica. ¿Qué valoración hace usted y qué efectos estima que van a producirse? En este tema, como en otros, ¿no sería de esperar una armonización desde la Unión Europea? Bueno, quiero hablar del tema más amplio y luego quizás hablar de los detalles, porque he tenido oportunidad de comentar esto con el sector de la banca ayer y hay distintas opiniones. El Banco Central Europeo es independiente, por lo tanto yo supongo que el Gobierno ha leído la opinión del Banco Central Europeo y ha tomado nota de ella. En la Comisión lo que nos importa es la estabilidad financiera y ese es un tema que no está en tela de juicio, ¿no? El tema es muy amplio. La fiscalidad siempre es un tema sensible en los Estados miembros porque es competencia de los Estados miembros y no de la Comisión. Pero con el tiempo tenemos que tener conversaciones sobre cuestiones como esta, porque los bancos queremos, como he dicho, queremos que haya una unión bancaria y por lo tanto llegará un momento en el que será mucho mejor tener una igualdad de condiciones entre todos, ¿no? Porque no debería haber diferencias entre un Estado y otro en esta materia. Pero claro, yo respeto la soberanía del Gobierno y del Parlamento españoles y es su obligación el introducir políticas que ellos consideren oportunas. Pero en mis conversaciones con el sector bancario he visto que también hay bemoles. Ahora, en cuanto a las presiones del COVID, las cadenas de suministro y la guerra de Ucrania, todos los gobiernos se están enfrentando al desafío de, pues de alguna forma, apoyar, ¿no?, a los hogares vulnerables. Y nosotros, desde el punto de vista de la Comisión, lo que decimos es que tenemos que ser muy focalizados en nuestro enfoque y en nuestras políticas. Y este es un mensaje que hemos intentado que cale en los distintos Estados miembros. Es importante focalizar. En lugar de darle a todo el mundo, hay que ver quién lo necesita y darle a esas personas. Sobre el impuesto en España, prefiere usted no intervenir, por lo que me parece a mí. ¿Qué le parecen las medidas aprobadas Tiene toda la razón. ¿Qué le parecen las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviar a los más afectados por el impacto en las hipotecas de la subida del Euribor? Bueno, durante el COVID en muchos Estados miembros, se vio que aquellos vulnerables pues iban a necesitar ayuda y vimos que los bancos en los Estados miembros estaban tomando medidas para identificar a las familias vulnerables y ayudarlas. No tengo detalles concretos de lo que sucede en España, pero sé que el Gobierno está trabajando para ofrecer ayudas temporales a los tomadores de hipotecas y están trabajando con el sector bancario en un código de buenas prácticas. Por lo tanto, creo que las partes están de acuerdo en España de que esto es algo necesario. Pero quiero destacar que tiene que ser una medida temporal y muy focalizada. También hay otras medidas en los Estados miembros en cuanto también a la subida de tipos. Yo recuerdo, porque soy bastante mayor, en una época en la que los tipos estaban al 16%. No sé si alguno en la sala lo recuerda, no sé si alguno es tan viejo como yo. Levantad la mano, por favor, si os acordáis de cuando estaban al 16%. Bueno, pues muy bien. Desde esta plataforma tan alta os veo a todos perfectamente. Esa época no fue demasiado halagüeña, por lo tanto, creo que todo el mundo entiende que la inflación es un problema que hay que abordar. El problema que tiene la inflación es que hace que los tipos de interés suban y, por lo tanto, para algunas familias, para algunos hogares, puede causar problemas temporales. Entonces, apoyamos este tipo de ayudas, siempre que sean focalizadas
limitadas y temporales, pero en algún momento tendrá que analizarse cómo identificar, ¿no?, las personas que realmente lo necesitan. En todos nuestros Estados miembros, las familias de la Unión Europea también se enfrentaron a una crisis tremenda después de la crisis financiera del 2008 y todavía muchas familias están padeciendo esos problemas. Por lo tanto, sí que es importante diseñar medidas para ayudar a aquellas personas que sean particularmente vulnerables. Pero va a llegar un momento en que estas ayudas temporales van a tener que llegar a su fin. A menudo escuchamos, señora comisaria, que las sanciones sobre Rusia tienen un impacto limitado sobre su economía y su habilidad para llevar adelante la guerra contra Ucrania. Es muy edificante que usted nos haya dicho esta mañana que la Comisión sigue adelante con las medidas. ¿Cuál es, en su opinión, la efectividad de las sanciones y qué puede decirnos acerca del impacto real de las medidas de las sanciones contra los oligarcas rusos en el conjunto de la Unión y en particular en España? También le preguntan si son efectivas las medidas contra el blanqueo de capitales. Bueno, son dos preguntas importantes. En cuanto a la primera, si les dicen que las sanciones no funcionan, eso es porque está escuchando la propaganda rusa. Y esto lo quiero dejar muy claro. A Rusia se le da muy bien el tema de las fake news. Nosotros, trabajando con nuestros aliados, hemos tomado decisiones de gran calado que han tenido un impacto importante en el sistema financiero a nivel europeo, porque era lo correcto que había que hacer. Y lo que hemos visto con el paquete de sanciones que lanzamos es que realmente hay un deseo muy ferviente de todos los países por cumplir, ¿no?, por lo que está pasando en Ucrania. También hemos visto empresas que han decidido por sí mismas retirarse de Rusia, dejar de seguir invirtiendo en Rusia. Por lo tanto, esto nos ha ayudado también a nosotros. En cuanto al impacto, ningún país, ni siquiera un país tan grande como Rusia, puede funcionar de forma aislada sin tener un impacto muy severo. Cuando nos dirigimos por ejemplo, a las sanciones concretas, vemos, por ejemplo, que Rusia ahora mismo carece de repuestos para sus coches, para fabricar aviones. Por lo tanto, estamos muy centrados en este esfuerzo. Y antes de venir a España tuve una reunión con expertos que conocen esta cuestión muy bien y que están trabajando en ella. Para los ciudadanos, y creo que los ciudadanos entienden por qué hacemos lo que estamos haciendo, las sanciones son la única arma que tenemos para luchar contra Rusia desde Europa. Y desde el inicio de la guerra, dejamos muy claro que la guerra iba a tener consecuencias en Europa, pero también nos dimos cuenta de que Rusia iba a cerrarnos el grifo de la energía y también he oído que en esta última fase de la guerra también están actuando limitando, ¿no?, la exportación de materias primas. Pero nosotros hemos hecho lo que hemos debido hacer. Hemos incautado miles de millones de euros en activos y vamos a seguir en ello. Seguimos obteniendo información sobre los oligarcas y realmente cuando empezamos no teníamos una arquitectura que nos ayudara a seguir adelante con este plan, pero está funcionando muy bien y estamos incluso ayudando a los países que no tienen los recursos para identificar dónde pueda haber dinero ruso que puede incautarse. Las sanciones además funcionan con el tiempo. Por lo tanto, tenemos realmente que estar muy decididos de que todo se lleve a cabo y de evitar que la gente burle las acciones. En cuanto al tema del lavado de dinero que usted me preguntaba, pero antes de pasar al lavado de dinero, quiero decir una
una cosa más sobre las sanciones. Estamos hablando de la posibilidad no solamente de congelar activos, sino también de incautarlos. Hay muchas conversaciones sobre ello. Mi observación es que si alguien, y sabemos, ¿no?, que alguien está implicado en una actividad ilegal y ha amasado dinero con esta actividad, pues creo que está más que justificado no solamente congelar, sino incautar esos activos. Luego, déjenme, por favor, referirme a lo que me preguntaba sobre el lavado de dinero. Hemos tenido varias normas que hemos lanzado sobre el lavado de dinero, pero todavía no hemos llegado al objetivo final. Lo que nos faltaba, pero creo que ahora hemos cambiado, es una armonización en toda Europa y también una autoridad comunitaria que se dedique al tema del lavado de dinero. Eso permitiría un trabajo más homogéneo entre los estados, es decir, me refiero a unidades de investigación financiera en los países, que realmente es muy importante porque el dinero sucio no tiene lugar en nuestro sistema financiero, pero aún así existe. También hemos propuesto un límite en cuanto a las tenencias de dinero efectivo. Hablábamos de 10.000 euros, aunque hay ciertas reticencias en Europa, pero creo que al final vamos a llegar a un acuerdo, porque el dinero en efectivo es una parte importantísima del lavado de dinero, pero creo que en toda Europa y a nivel mundial se acepta, ¿no?, de que los delincuentes son más listos que nosotros y justamente por eso hay que detenerlos. Y yo siempre digo, el dinero es una cosa, pero el tema es cómo se gana ese dinero. Prostitución infantil, tráfico de personas. Y para mí esto arruina a las familias, a las sociedades y a los países. Por lo tanto, en el sistema financiero yo creo que estamos tan vinculados, todos los países europeos, que tenemos una obligación de asegurarnos de que todo lo que hagamos para evitar el lavado de dinero se haga y se haga bien. Y yo acepto y estoy seguro de que todo el mundo está de acuerdo, de que a veces pensamos que hacemos muchas cosas, pero que no tienen realmente, pues, no están dando fruto, ¿verdad? Por lo tanto, queremos cambiar, queremos mejorar la forma en la que trabajamos en temas de lavado. Muchas gracias, señora comisaria. Con su permiso, le voy a dar la oportunidad de que intervenga en este evento del Fórum Europa doña Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca, con la que usted se vio ayer. Muchas gracias. Efectivamente, como has mencionado, la comisaria McGuinness, tuvimos ayer una reunión en AEB con representantes del sector y pudimos hablar de una visión compartida de cómo para una Europa fuerte, una economía fuerte en Europa, necesitamos un sector financiero y un sector bancario fuertes. Y en eso hemos estado trabajando, yo creo, conjuntamente, autoridades y el sector, y valorando, por supuesto, que hay que completar la unión bancaria y la unión de mercado de capitales, como ha comentado la comisaria. En concreto, nosotros desde aquí pedimos que se complete este marco con un fondo de garantía de depósitos único. Es muy importante para asegurar que se completa la unión bancaria. Y también hablamos de la necesidad de reducir la complejidad del marco regulatorio europeo, que yo creo que también es un objetivo compartido. Y mencionamos como aspecto importante de la coyuntura que estamos viviendo la fortaleza de inicio, ¿no?, que tiene el sector, y que esto, pues, ante un entorno económico que parece que se va a deteriorar, es algo que necesitamos todos, ¿no?, poder contar con el sector que pueda apoyar. Esta semana hemos acordado este mecanismo de ayuda a los deudores que puedan tener problemas con el aumento de los tipos de interés, al que mencionabas también, José Luis, y yo creo que este es el tipo de medidas y el tipo de acuerdos a los que podemos llegar para ayudar. Y nos gusta más esa vía que la vía de los impuestos, que pensamos que no cumplen los objetivos que queremos ahora mismo entre todos, que es que el sector bancario pueda ayudar a la economía a afrontar estos tiempos que parece que se van a complicar un poco. La comisaria, en su introducción, también ha mencionado el papel relevante de la banca. Yo le quería preguntar qué piensa que desde las instituciones y desde nuestro sector podemos hacer para que se entienda y se conozca mejor ese papel relevante del sector, que a veces pues no se entiende del todo bien. Muchas gracias, comisaria, por la visita.
Muchas gracias, Alejandra, y también por la reunión de ayer, que realmente fue muy útil. Agradezco también a tus compañeros. No podemos decirlo lo suficiente. Realmente necesitamos un sector financiero fuerte. Es la columna vertebral del sistema financiero y de la economía. Por lo tanto, es importantísimo. También hay que reconocer que la confianza es difícil de construir, pero muy fácil de perder. Por lo tanto, después de la crisis financiera, los ciudadanos pues perdieron la confianza en el sector bancario. Yo creo que el sector bancario ha intentado reconstruir esa confianza y eso es importantísimo y todo el mundo es consciente de ello, pero quizás, incluso yo como comisaria, intento transmitir que el trabajo que yo hago no es un trabajo técnico o apartado de la sociedad, es un trabajo para la sociedad. Y el trabajo que hacen los bancos también es un trabajo para la sociedad y para la economía. Y cuando tienes la oportunidad de hablar con los ciudadanos, ellos entienden, aunque les puede preocupar, ¿no?, lo que sucedió en el pasado, pero sí que entienden el papel importante de la banca. Por lo tanto, tenéis un trabajo importante que hacer en materia de comunicación con la sociedad, de por qué es tan importante que un país tenga un sistema financiero robusto. Y mi preocupación es que después de la crisis financiera, nuestros bancos ahora se han nacionalizado más que antes. Se han nacionalizado más y eso pues hace que eso es resultado de que los parlamentos muchas veces no se fían del sistema bancario y por eso piensan que el sistema bancario tiene que ser propio, tiene que ser del propio país, ¿no? Y esto pues es algo que realmente no es tan así. Yo sigo trabajando para derribar prejuicios, ¿no? Yo creo que el año que viene lo que vamos a hacer es intentar trabajar para que haya una forma organizada, ¿no?, de trabajar para mejorar el sector bancario. Y las personas que intervienen en el sistema financiero, en lugar de preocuparse de que no se les entiende bien, lo que tienen que hacer es hablar con la sociedad justamente para que la sociedad les entienda mejor. Hay que actuar, porque si no tenemos bancos fuertes, no tendremos una economía fuerte. Si no tenemos un sistema bancario que permita liquidez para que las empresas puedan invertir, pues estaremos en una situación tremenda. Por lo tanto, esto no es algo que podamos elegir. Tenemos que asegurarnos, especialmente en tiempos inciertos como este, que tengamos una estabilidad y fortaleza financiera en el sistema y tenemos la capacidad de hacerlo. A nadie le gusta la normativa, a nadie le gusta que le impongan cosas, pero durante el COVID vimos la utilidad que tiene la normativa, porque durante la COVID pues las empresas demostraron una gran fortaleza. Pues evidentemente entiendo lo que dices de que es mucho mejor medidas concretas que pues los impuestos. Luego, yo lo que me preocupa es que la gente no se sienta frustrada. Yo lo que me gustaría es que me pudierais ayudar a mí en mi trabajo y yo también os ayudaré en el vuestro, sin lugar a dudas. Fernando Carbajo, de la directiva del Movimiento Europeo en España, señala que ayer fue noticia de primera en el Financial Times que la Unión Europea va a europeizar los mercados de derivados, pidiendo que los operadores estén basados en los Estados miembros. Un golpe para la City en momentos ya complicados. ¿Empiezan a cosecharse los frutos del Brexit? Bueno, quiero decirlo con muchísima cautela. Vamos a ver. Nosotros tuvimos el lujo de que cuando el Reino Unido era parte de la Unión Europea teníamos la City de Londres y todos lamentamos que el Reino Unido se haya marchado. Tenemos que tener una relación muy buena con el Reino Unido porque están muy cerca de nosotros y tenemos una relación buena con ellos. Ellos, por ejemplo, han impuesto muchas sanciones a los oligarcas rusos, pero ahora mismo el Reino Unido es un país externo, es un tercer país, porque el Reino Unido ha decidido marcharse de la Unión Aduanera, del mercado único, etc. Y en nuestros esfuerzos para construir un sistema financiero robusto,
es importante pues decir, no nos centrarnos tanto en lo que la City pueda decir. Lo que tenemos que centrarnos es en fortalecer Europa. Mientras una crisis en el sector de la compensación bancaria es una cuestión excepcional, pues, pero podría suceder. Y si sucediera, pues no tendríamos el control para solucionarla. Por lo tanto, es obligación de la Comisión identificar vulnerabilidades y decir que tenemos que actuar. Y tenemos que fortalecer nuestro sistema financiero de forma tal que para el futuro, para construir nuestros mercados de capitales, no tengamos debilidades que actualmente sí existen. Ahora hemos tenido mucho cuidado de no hacer nada radical, de no hacer nada repentino, de forma que pues pudiera seguir habiendo una cierta continuidad e indicarle un poco a los participantes del mercado en cuanto a la dirección que queríamos seguir. Le hemos dado al Reino Unido hasta el verano de 2025 para que no haya una ruptura repentina, porque esto sí impactaría la estabilidad financiera, pero siempre he transmitido un mensaje muy claro de que queremos trabajar con los participantes para construir un sistema de compensación dentro de la Unión Europea para abordar cualquier vulnerabilidad que se pudiera producir y poder estar en control, ¿no?, de esta vulnerabilidad que se pudiera producir. Porque cuando todo funciona no hay problema. Pero claro, todo funcionaba bien en enero en nuestra energía y de pronto no funcionaba nada cuando estalló la guerra y produjo una gran inseguridad energética. Por lo tanto, pues hay áreas en las que sí tenemos que actuar y lo estamos haciendo de forma responsable. Señora comisaria, los mercados de energía vienen sufriendo episodios de alta volatilidad y confusión, como usted ha señalado. ¿Qué está haciendo la Comisión para contener los riesgos de inestabilidad financiera? También le preguntan qué le parece el rechazo de España a la propuesta de la Comisión sobre el tope al gas y el efecto dominó que ha causado en las posiciones de otros países que no aprobarán el conjunto de las medidas si la Comisión no modifica la propuesta del tope. Desde Solaria señalan que, dado que una parte importante de la inflación europea se debe a los costes de la energía y que parte de la solución sería abaratar los precios gracias al despliegue rápido y masivo de energías renovables, ¿se plantea la Comisión algún tipo de ayuda financiera específica para impulsar el desarrollo de las renovables? Bueno, mi primera observación es que no hay una solución sencilla a nuestros problemas. Es un tema de oferta y demanda y, por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con las medidas que tomemos. Me voy a referir brevemente a la reunión de ayer de los ministros de Energía. Se debatió mucho sobre nuestra propuesta sobre el mecanismo de corrección de los mercados, pero no se alcanzó un acuerdo y tampoco nadie pensaba que los ministros iban a llegar a ningún acuerdo ayer. Y también hay que decir que, como pasa con muchas otras propuestas, siempre hay opiniones divergentes en la mesa. Algunos piensan que va demasiado lejos, otros piensan que no hace nada, otros piensan que ni siquiera se necesita un mecanismo. Por lo tanto, seguiremos hablando y respetaremos lo que digan los ministros. Pero volviendo al problema de la oferta y la demanda y la necesidad de que Europa tenga seguridad energética, cualquier mecanismo que ideemos tiene que evitar interrumpir el suministro de energía, gas, etcétera, a la Unión Europea. Y el segundo punto, y lo quiero destacar, es que no debe tener un impacto sobre la estabilidad financiera. Por lo tanto, recientemente adoptamos medidas para aligerar la situación de las empresas energéticas, pero sin apresurarnos, haciendo las cosas de forma mesurada. Y lo hacíamos para justamente no impactar sobre la estabilidad financiera. Hemos tenido mucha prudencia en la forma de trabajar. Ahora, claro, hay distintos mixes de energía, distintas políticas energéticas en los Estados miembros. Por lo tanto, encontrar un mecanismo que se adapte a todos no es fácil y por eso dedicamos mucho tiempo a analizar qué haríamos en cuanto precisamente a este mecanismo del tope
tope del gas. Sé que en España hay una excepción que ha sido aprobada, pero nosotros analizamos un mecanismo para asegurarnos que se activara cuando los precios estuvieran particularmente altos durante un corto periodo de tiempo. Veremos cómo evoluciona todo eso. También analizamos los benchmarks, ¿no? Las referencias. La referencia holandesa, por ejemplo, no toma en cuenta el gas natural licuado. Por lo tanto, queremos que se desarrolle un nuevo benchmark. Se está trabajando en ello. A algunos Estados miembros les preocupa lo que está sucediendo en el mercado. Es decir, vemos realmente, podemos saber, vemos claramente lo que sucede. Somos conscientes de que está la ESMA, que está a un lado, y luego está Acer, por otro lado. Ambas agencias disponen de información, pero la información no está consolidada. Por lo tanto, hemos nombrado un grupo de trabajo para asegurarnos de que las tendencias del mercado reflejen la formación de precios correctamente y que no haya desviaciones importantes. Es importante hacerlo de esa forma para evitar distorsiones. Muchas veces algunos países dan ayudas a empresas energéticas que hayan tenido problemas de liquidez y hemos, como digo, nombrado este grupo de trabajo. Luego, en cuanto a las conversaciones, en cuanto al mecanismo, quiero decirle que en la Comisión hemos celebrado unas conversaciones muy detalladas. Nuestros expertos en energía son los que han intervenido con mayor decisión. Y somos conscientes de cuando los líderes pidieron un mecanismo, también impusieron ciertos criterios, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad del suministro, la estabilidad financiera y el impacto sobre el comercio intracomunitario. Y por eso es que propusimos el mecanismo que se ha propuesto. Pero hemos dado algunas señales a los Estados miembros en cuanto a la importancia de apoyar a los hogares vulnerables. También se ha propuesto que los beneficios extraordinarios de las empresas pues sí que deberían ser sometidos a impuesto y reciclar ese dinero que se obtenga en el sistema para canalizarlo a energías renovables. Hemos sido muy activos en este sentido, pero no podemos hacer milagros. Y lo que tenemos entre manos es una situación extraordinaria de oferta y demanda. Y tengo que decir, según nos acercamos a finales de este año, que lo que hemos hecho hasta ahora nos permite meternos en el invierno con una preparación mucho mayor, mucho más preparados de lo que hubiéramos estado en marzo del año pasado, cuando vimos que Rusia iba a utilizar la energía como un arma contra la Unión Europea. Pero la mejor forma de abordar la oferta y demanda es trabajar sobre la oferta y la demanda. Y en cuanto a la demanda, tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más cuidadosos en cuanto a nuestro uso de la energía. Y creo que ya la ciudadanía europea lo está haciendo. Hemos pedido que los gobiernos se aseguren de centrarse en la eficiencia en el consumo energético. Y también en cuanto a la sostenibilidad, es importante también pues no solamente actuar en la demanda, sino también en la oferta, porque si no hay un equilibrio entre oferta y demanda, pues se tiene situaciones en las que ahora los que venden energía están en una situación privilegiada. Y no queremos que esto sea así, porque es injusto. Por eso queremos insistir en el tema de energías renovables. Y hay un área que me preocupa. He hablado sobre utilizar esta oportunidad para promover la eficiencia energética, pero también hay que ver que algunos sectores de nuestra energía y de nuestra economía utilizan mucha energía. Probablemente la utilizan de forma efectiva, pero utilizan muchísima energía y la tienen que pagar a un coste muy alto. Hay que ver cuáles son estos sectores y pues asegurarnos de no perder esas industrias a manos de empresas de otros países donde la energía sea mucho más barata. Por tanto, tenemos que ver qué podemos hacer para aliviar este riesgo de perder sectores tan importantes para Europa por culpa de los altos precios de la energía. Señora comisaria, de ayudas financieras específicas para el desarrollo, para impulsar el desarrollo de las renovables.
Sí, me disculpo porque me lo había preguntado antes. Sí, si se fija la forma en la que han ido avanzando las empresas de energía renovable, pues les está yendo bien y me alegro de ello porque es importante que puedan ganar dinero para poder reinvertirlo. Existe un potencial de que los Estados miembros vean pues también si pueden apoyar especialmente a las empresas de energía renovable. Si nos fijamos en el presupuesto europeo, desde luego hay límites en el presupuesto porque los recursos no son limitados y esto somos conscientes de ello, pero creo que todos los Estados miembros se dan cuenta de que estamos pagando mucho por la energía. Si tuviéramos más energías renovables, pues estaríamos pagando menos. Por lo tanto, está más que justificado financiar los proyectos de energía renovable y la idea de que los que invierten en renovables pues van a salir ganando, pues es una idea que tenemos que promover, tenemos que incentivar este tipo de inversiones. Claro, lo que me preocupa un poco es que los tiempos van a ser dilatados, o sea que para este invierno, evidentemente, aunque se aprobaran muchos proyectos de energía renovable, tampoco podríamos llegar a tiempo. Pero hay que pensar en el futuro más lejano. En el sistema hay dinero para invertir. Durante el COVID, si os fijáis, en los depósitos en los bancos aumentaron un montón, porque era pues dinero que los particulares y las empresas no podían invertir. Y es una pena que ese dinero no se hubiera invertido en sectores que pueden fortalecer nuestra economía. Y lo que vamos a hacer el próximo año es lanzar una estrategia de inversión para inversores minoristas, es decir, animar a los consumidores, a los ciudadanos europeos a invertir en este tipo de empresas. Iñaki de las Heras, del diario La Vanguardia, dice que el gobierno español acaba de reducir en 5.000 millones las necesidades de financiación en los mercados en lo que queda de año. ¿Es una señal, señora comisaria, de que los mercados se están cerrando? ¿Cree que los estados podrían empezar a tener dificultades en 2023 para financiarse? Bueno, yo estuve con la primera vicepresidenta Calviño ayer, que me habló de este anuncio que creo que es bastante positivo, de que van a reducir en 5.000 millones. Pero, a ver, el tema es la liquidez. Cuando estás en una situación en la que hay inflación que aumenta, aunque se va a estabilizar y va a ir cayendo con el tiempo, y también los tipos de interés están aumentando, pero van a reducirse. Pero es lógico que nos preocupemos de que estemos pasando de un periodo históricamente de tipos de interés bajo a un periodo con tipos de interés más altos. Pero mi perspectiva es que los tipos de interés se van a moderar. Y la pregunta de los periodistas tiene que ver con si prevemos que pase algo terrible. Y no lo prevemos. Lo que prevemos es que se ha visto limitado el crecimiento, pero por culpa de la guerra y también por temas de suministro, también por culpa de la COVID. Y desde luego, claro, todo esto ha cambiado la dinámica en cuanto a también el dinero que toma prestado los gobiernos. Pero lo importante es centrarse en la estabilidad y pues las medidas que se han adoptado en cuanto al crecimiento y la estabilidad. Y la vicepresidenta Calviño ayer habló de un documento que se elaboró entre España y Holanda en cuanto a cómo avanzar a la estabilidad en temas de deuda pública. Por lo tanto, yo lo que diría es que en tiempos tan inciertos como este, realizar proyecciones absolutas es muy difícil. Pero dicho esto, creo que hasta ahora nos lo hemos arreglado bastante bien y creo que nuestras predicciones de crecimiento para distintos países pues han ido evolucionando tal y como nosotros esperábamos. Comisaria, aunque no es competencia directa suya, usted participará en las discusiones sobre la revisión en curso del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento y de sus límites, en medio de las posiciones de aquellos que defienden que deberían prorrogarse hasta 2024 y las de quienes, al contrario, consideran que eso va a comportar inevitablemente un lastre fatal para las generaciones futuras. ¿Cuál es su posición? ¿Qué factores inciden en la situación actual y definen el futuro?
Está muy bien que haya dicho al principio que esta no es competencia directa mía, pero aún así me ha puesto un poco en un brete. Vamos a ver, tenemos una propuesta que se ha formulado y a mí me horrorizaría que todo el mundo dijera que es una buena idea. Siempre esperamos que la gente esté en desacuerdo, exprese sus preocupaciones. Lo que tenemos que hacer es respetar las conversaciones que se produzcan y en lugar... Yo creo que tenemos que tener en cuenta las próximas generaciones, porque lo que hay que hacer es, para respetar a nuestros hijos y a nuestros nietos, es trabajar en la sostenibilidad, porque estamos entrando en una situación que estará caracterizada por un desastre en materia de sostenibilidad. Las sequías, los incendios forestales, tremendos problemas para las generaciones futuras. Por lo tanto, su pregunta en cuanto a estas diferencias de opinión reflejan precisamente cómo funciona la Unión Europea. Y todo irá evolucionando en los próximos meses, pero la reacción global en su conjunto, cuando mis colegas lanzaron esto, fue básicamente que, bueno, sí, se aceptó como una base de debate para el futuro. La iniciativa de un mercado de capitales único europeo no acaba de despegar y, de hecho, seguimos teniendo mercados financieros muy fragmentados en Europa frente al mercado único de capitales en Estados Unidos. Muchos piensan que esa es una debilidad de la economía europea al privársele de un arma tan potente de financiación como son unos mercados financieros fuertes y profundos. Con las actuales legislaciones nacionales que crean barreras entre mercados, señora comisaria, ¿realmente podemos pensar en que en algún día habrá un mercado de capitales único en Europa? ¿Puede adelantarnos algo de por dónde irán las propuestas de la Comisión en la reunión prevista para el próximo 7 de diciembre? A ver, vamos a ver. Yo empezaría por decir que el vaso está medio lleno y no medio vacío. Es verdad que los mercados capitales están atomizados, pero esto quiere decir que tenemos una oportunidad, porque cuando lleguemos a una situación en la que tengamos una unión de mercados de capitales europeos, habremos conseguido algo fantástico para nuestro sector financiero. ¿Qué cosas estamos haciendo? Algunas son bastante técnicas, se lo voy a decir. Intentamos animar la armonización en pérdidas por insolvencias. Hemos intentado allanar el camino y hemos introducido normas para ir avanzando hacia ese objetivo. No vamos a ver una unión de mercado de capitales de la noche a la mañana. Es una cosa que irá evolucionando con el tiempo. Y nos mantenemos muy atentos. Primero, bueno, vemos avances, luego, pues quizás los avances se puedan ralentizar, pero lo importante es tener el destino muy claro. En mi mandato está precisamente avanzar hacia esta unión de mercados de capitales. Y he mencionado la financiación sostenible, los bonos verdes. Ahí es donde tiene que dirigirse el capital. Y estamos introduciendo distintos elementos para guiar a los mercados, darles la información que necesitan para que el capital avance en esa dirección. Y ese tiene que ser la columna vertebral en nuestras conversaciones. Tiene usted razón, porque todavía no tenemos una unión de mercado de capitales. Es una área en la que Europa va un poco lenta, pero tenemos que convencer a nuestros Estados miembros, a los parlamentarios. El Parlamento Europeo sí que lo apoya. Algunos Estados miembros les plantean algún problema, algunas propuestas, pero todo el mundo está de acuerdo en que la idea es buena y eso es algo positivo. También todo el mundo está de acuerdo que la unión bancaria es una buena idea, pero claro, cuando hay que dar avances concretos hacia una banca menos nacional y más heterogénea, pues ahí es cuando hay dudas. Por lo tanto, nuestra posición es escuchar a todo el mundo. Eso es muy importante, porque no se puede avanzar si no hay un acuerdo político, pero también continuamente hay que enfatizar la ventaja potencial que tendría dar estos pasos hacia el futuro. Y sí, nos comparamos, como usted dijo, con Estados Unidos, y es válido hacerlo en temas de mercado de capitales, pero no todo en Estados Unidos es color de rosas. Por tanto, aunque sí que es verdad lo que usted dice, la organización de la Unión Europea es muy distinta de la organización de Estados Unidos. Y aquí en Europa, pues
embajador, no sé si ya se va a hablar del mercado común. Siento haberle interrumpido, disfrute el desayuno, pero gracias por asistir, embajador. Pero, a ver, creo que es importante, porque a pesar de, en Europa hablamos mucho de todo lo que está mal, nos fustigamos con todo esto, pero para mí, y yo era joven en aquella época, hace 50 años, era muy joven, ahora ya no, pero, y si me fijo en mi país, y me fijo en todo lo que ha cambiado para bien, y eso es gracias al mercado común, a la comunidad a la que nos incorporamos, sin entender muy bien en ese momento lo que supondría hacerlo, pero cuando miras hacia atrás y ves a dónde hemos llegado ahora, pues yo tengo el privilegio de estar aquí en España para escuchar y contestar vuestras preguntas, y realmente me doy cuenta de que en un mundo que está tan atomizado, tan fragmentado, la importancia de una Europa fuerte, a pesar y también por nuestras diferencias, esta fortaleza es muy importante. Y durante la pandemia, pues la pandemia fue una prueba de fuego, ¿no? Y nos ayudó a darnos cuenta de que, siendo egoístas, no vamos a ganar nada en Europa. La única forma de ganar es trabajar todos juntos. Por lo tanto, en estos temas de finanzas y otros temas, pues todos son cuestiones que tardan tiempo y tenemos que trabajar con los miembros y con el Parlamento Europeo para avanzar, pero vamos a llegar a destino. Comisaria, la financiación de la innovación no parece funcionar en Europa al nivel que lo hace en Estados Unidos. Lo siento otra vez por la comparación. Tal vez por ello ninguna de las grandes empresas de Internet es europea, aunque es obvio que el talento tecnológico europeo es enorme. ¿Se va a promover de verdad la financiación de la innovación en Europa o tenemos que resignarnos a estar siempre por detrás de Estados Unidos? No nos resignamos a nada nos resignamos. No, vamos a ver, tenemos innovaciones extraordinarias en Europa, en el sector fintech, en muchos países europeos. Lo que sucede es que se desarrollan, pero luego para crecer se van a Estados Unidos por el acceso al capital que hay allí. Por lo tanto, mi respuesta anterior también nos debería ayudar a mostrar la dirección que debemos seguir. Tenemos que construir y retener estas innovaciones en Europa, porque de momento, como digo, se desarrollan en Europa y luego se van a Estados Unidos por el tema del capital. En cuanto a la digitalización, para el sistema financiero, los cambios producidos por la digitalización han sido tremendos. Durante el COVID, la gente se vio obligada a trabajar online, y esto también tiene que ver con la necesidad de tener sistemas de Internet muy seguros. Por lo tanto, hemos lanzado una normativa sobre digitalización para que los usuarios del sistema pues puedan confiar en que el sistema va a funcionar correctamente y que puedan hacer frente a ciberataques. Pero acepto lo que usted me dice, y es parte de lo que yo decía antes en cuanto a la autonomía estratégica. Estamos reflexionando en cómo podemos mantener a los innovadores, retener a los innovadores y también globalizar nuestras innovaciones para que, en lugar de perder nuestras innovaciones, pues se puedan propagar por el mundo. Mucho tiene que ver con el capital, pero también hay muchas startups en Europa, en este sector. Tenemos mucha innovación en Europa. Lo que tenemos que ver es cómo impedir que se marchen, o no, mejor decirlo, cómo animar a los innovadores para que permanezcan dentro del sistema europeo. Queda trabajo por hacer, pero somos conscientes de ello. Comisaria, estamos viendo una sucesión de escándalos en el mundo cripto, en parte debido a que hasta ahora no se ha querido regular este tipo de activos porque los supervisores no han querido, también hasta ahora, tomar responsabilidades de control. Los países de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron en julio pasado a un acuerdo para regular por primera vez el mercado comunitario, todas las criptodivisas, un enfoque que apoya a España, según ayer recordó la vicepresidenta Calviño. ¿No sería bueno permitir que las transacciones
sobre activos cripto las realizasen entidades financieras sujetas a supervisión como los bancos. Ahora mismo en España y en toda Europa hay entidades que ofrecen depósitos con altas rentabilidades sobre este tipo de activos, que todo indica que acabarán en fraudes o escándalos como los que ya se han presentado. Y nadie las regula ni las supervisa porque no se quiere que sean supervisadas. ¿Es esto correcto? ¿Va la legislación europea en línea con la americana? ¿Qué problemas vislumbra? ¿Será posible que las criptopolíticas entren en vigor a corto plazo? Bueno, quiero decirle que nuestra legislación que acaba de aprobarse es un liderazgo global en la regulación de las cripto. Tenemos una legislación específica y la Comisión fue muy visionaria y se dio cuenta de que algo había que hacer en lo que se describe como el lejano oeste de las cripto. Y hay muchas opiniones sobre las criptomonedas. No os voy a preguntar quiénes habéis invertido en cripto y quiénes os habéis hecho ricos con las cripto, pero sí que se trata de una nueva parte del sistema financiero y, como dije antes, tenemos tres opciones: ignorarlos, dejar que sigan haciendo lo que hacen; luego prohibirlas, que no puedes hacerlo porque la cambiarían por otra cosa; y en tercer lugar, regularlas. Y es lo que hemos hecho. Y sé que aquellos que trabajan con las criptos y que quieren un futuro, les gusta esta regulación porque les da un parámetro, les da estabilidad, porque saben exactamente a qué atenerse. Yo estuve hace poco en Estados Unidos y les interesaba mucho saber lo que estábamos haciendo. Creo que ahora el debate en cuanto a los exchanges de las cripto, claro, probablemente pues lo que habría que hacer es no que haya una normativa específica para las criptos, sino que las criptos sean reguladas por la normativa existente de servicios financieros. Y cuando leo los periódicos que hablan sobre este exchange que ha quebrado, pues me parece que básicamente ha sido un problema de gestión o falta de gestión, pero detrás de todo esto está la preocupación de proteger al inversor, ¿no? Pero claro, no puedes proteger a inversores contra los riesgos normales, ¿no?, que supone una inversión. Pero sí que tienes que señalar, en cuanto a las cripto, que las criptos son una inversión de alto riesgo. Ahora, si el inversor es consciente de ello y toma la decisión de invertir en ello, depende de él. Es importante, como digo, que la normativa advierta claramente sobre los riesgos. Luego, en cuanto a la DLT, la tecnología DLT de las cripto tiene un potencial muy bueno para el sistema financiero, pero también hay que entender qué riesgos podría entrañar. Vamos a lanzar un proyecto piloto para emitir acciones y liquidaciones que va a comenzar en marzo del año próximo, y el lunes, creo que fue el lunes, no, o el miércoles, sí, fue el miércoles, me corrijo, escuché a un empresario que decían que se iban a utilizar este proyecto para testar la tecnología en el mundo real. Y luego, volviendo usted utilizó la palabra escándalos, pero bueno, cuando hay dinero siempre puede haber un escándalo, ¿no? En cuanto a las cripto, hay creyentes y no creyentes, por lo tanto quizás podría pedir que levanten la mano los que no son creyentes, pero bueno, no lo voy a hacer, pero creo que este es el problema. Pero si se rompe la confianza, pues francamente ya uno no puede creer mucho, ¿no? Ahora esto ha sido algo bastante tremendo para el sector de las cripto, todo lo que ha pasado con este exchange que ha quebrado. El sector solamente, creo yo, y España está de acuerdo, creo yo que el sector solamente va a sobrevivir si está correctamente regulado. Y ayer en mi conversación con la vicepresidenta Calviño hablábamos de que no nos preocupa lo que vemos, nos aterra lo que no vemos. Y esto es algo que pues es muy pertinente para el sistema financiero, que es extraordinario, pero no siempre es al 100% transparente.
transparente. Y en cuanto a la regulación del sistema bancario, sé que la gente del sector bancario va a decir, uy, ya tenemos suficiente regulación. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, ¿no? Todos los miembros del sistema financiero. En este caso, pues sí que habría que regular las cripto. Pero no sé si habría que utilizar el término activos cripto, pero bueno, es un momento bastante importante. Aquellos que estaban pensando en invertir en cripto se lo van a pensar dos veces, pero aquellos, vamos a ver, yo creo que la parte del exchange regulada por Estados Unidos dentro de su normativa normal, creo que sí que prevé una compensación para las personas que hayan invertido. Comisaria McGuinness, usted fue la primera mujer en obtener una licenciatura en Economía Agrícola de la Universidad de Dublín y fue periodista especializada en temas agrícolas. Los ha seguido en su época de vicepresidenta del Parlamento Europeo y ahora en la Comisión, aunque no sean de su competencia. ¿Se ha llegado hasta donde podría o debería haberse llegado en cuanto a la política agraria común? Ya que está usted aquí con nosotros, hablemos de todo. Bueno, ¿quién le da a usted las preguntas? Porque realmente me estoy preocupando. A ver, vamos a ver, este es un tema que a mí me toca muy de cerca. Yo nací en una explotación muy pequeña en Irlanda y no teníamos suficiente para comer en la mesa. Por lo tanto, sí que, aunque he viajado mucho, al final me casé con un agricultor. Por lo tanto, pues el tema de agricultura me toca muy de cerca. La comunidad agrícola también está pasando por unos cambios tremendos, los mismos que cualquier otro sector. Y tenemos que entender y ayudar a la gente a cambiar. Imagínense las conversaciones en mi familia. Cuando yo digo, la CAP tiene que cambiar, tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, cuidar el aire. Porque claro, si recuerdo mi vida antes de la política, yo entré en la política en 2004. Por lo tanto, fui periodista mucho tiempo. Bueno, era productora de televisión, producía reportajes impresionantes, animando a los agricultores a quitar los árboles, los arbustos y drenar sus suelos para hacer sus explotaciones más grandes. Y eso es lo que se hacía en esa época, porque solamente se enfatizaba y se priorizaba la producción. Pero ahora las cosas han cambiado y los políticos ahora queremos un poco revertir el daño que hemos hecho. Esa era la política pública antes, pero ahora la política pública ha evolucionado y la CAP también ha evolucionado muchísimo. La política agraria común. La PAC ha cambiado muchísimo porque antes pues había un tipo de pagos, pero ahora decimos vamos a pagar a los agricultores por este intangible que manejan, ¿no? Que es la tierra, y animémosles a gestionar la tierra, a gestionar los ríos de una forma en la que sea positiva para la sociedad, para la biodiversidad. Y la verdad es que, aunque el debate público es muy intenso y también lo es en España, en el terreno los agricultores se están cambiando, se están reuniendo, se dan cuenta de dónde está el futuro y están trabajando en ello. Y cuando yo saqué mi título en Economía Agrícola, no se hablaba de sostenibilidad a finales de los 70, no era un tema del que se hablara. Todo era producción, rendimiento, fertilizantes. Ahora somos más conscientes de que todo tiene sus consecuencias. Y ahora lo que queremos es tener un sector agrícola que produzca alimentos para que haya seguridad alimentaria, pero también de que lo haga de forma sostenible para proteger el medio ambiente. Pero el cambio no es fácil, a nadie nos gusta cambiar. Por lo tanto, lo que siempre digo, incluso cuando hablo con el sector, es siempre, yo siempre intento primero entender a mi interlocutor. Hay que tener empatía, ¿no?, con la gente a la que le pedimos que cambie y también mostrarles nuestro respeto, porque durante el COVID el único sector que siguió trabajando fue el sector agrícola. Por lo tanto, teníamos un plato de comida siempre sobre la mesa, incluso en los peores periodos de la pandemia. Y con lo que ha pasado en esta guerra, los fertilizantes ahora se han hecho carísimos. Por lo tanto, ahora veremos cambios en los sistemas de gestión, en las explotaciones,
para hacer frente, ¿no?, a esta subida de precios en los insumos. Y los precios de los alimentos también han subido. Por lo tanto, estamos en un dilema. Y las familias vulnerables saben, con mejor que nadie, que los alimentos son una parte importantísima de su presupuesto. Por tanto, también hay que apoyar a las familias en cuanto al precio de los alimentos. Pero en cuanto al cambio, hay que ayudar a los agricultores y ellos tienen que ser quienes impulsan el cambio. Yo he trabajado durante muchísimo tiempo con gente y a la gente lo que hay que hacer, si quiere se cambie, es hacer que vean los beneficios de ese cambio. En el sector agrícola hay mucha ansiedad, protestas, pero ¿quién va a decir que no está bien abordar el cambio climático, preservar el agua, preservar los suelos? Evidentemente todo el mundo está de acuerdo y los agricultores también lo estarán. Antes de darle a usted, señora comisaria, un último y breve turno para sus mensajes finales, le voy a ofrecer el micrófono a doña Iria Flavia Heredero, directora fiscal corporativa de Asisa, para que en nombre de su corporación y de Solaria, que ha estado hoy representada por don Arturo Díaz Tejero, haga la intervención de patrocinadores. Buenos días. Good morning, Mrs. McGuinness. Con su apellido no cabe duda de su procedencia irlandesa y ambas compartimos origen celta, puesto que yo soy gallega. Pues como sabes, Asisa es una empresa del sector asegurador, que es un sector que va muy de la mano del sector financiero, puesto que tenemos muchas similitudes técnicas y ambos sectores estamos regulados, somos sectores regulados. Por tanto, lo que le pase al sector financiero siempre nos pone en alerta también a las aseguradoras, pues que somos muy similares. En un momento en el que las transferencias las queremos transformar en Bizum, en que las criptos salen del anonimato y en el que el dinero del Mundial de Qatar pues está en entredicho, pues a las empresas nos cuesta tomar decisiones en estos momentos de incertidumbre regulatoria, que a veces entramos y no tenemos las reglas del juego claras en determinadas cuestiones. Entonces tenemos que trabajar más en el pre y no en el post para poder conocer las reglas del juego cuando invertimos en determinadas cosas. Como ha dicho mi compañera Alejandra Kindelan, la vía de los impuestos no nos gusta a ninguno, pero entendemos su carácter social, pero esta incertidumbre regulatoria pues nos cuesta en la toma de decisiones a las empresas y tenemos que tener tiempo suficiente para adaptarnos. Como sabes, en España ya pensamos en clave de Europa por nuestra inminente presidencia y esperamos recibir un buen legado. Muchas gracias a todos. Buenos días. Señora comisaria. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido una charla muy interesante. Claramente es difícil cuando no hay certidumbre, pero no es imposible. Vamos a tener que trabajar más duro para resolver las incertidumbres. En cuanto a los seguros de salud y la salud en general, la Unión Europea no tenía mucha competencia sobre esta materia antes del COVID, pero ahora nos hemos dado cuenta de que los líderes quieren que hagamos más. En cuanto al tema sanitario, ahora vemos, por ejemplo, que como durante el COVID la gente no se podía tratar, los sistemas sanitarios se están viendo muy presionados. Y luego también el tema sanitario, como sabe, estamos trabajando mucho en temas oncológicos para intentar prevenir el cáncer, porque es una lacra tremenda. Y estoy teniendo muchas conversaciones con el derecho al olvido, ¿no? Es decir, si he tenido cáncer pero vivo bien y tengo una vida saludable, que mucha gente está en esta situación, a esa gente le cuesta conseguir préstamos, hipotecas, etcétera. Y cuando te fijas en los datos, en el sistema financiero, los datos son oro, pues habrá que abordar estas cuestiones, ¿no?, que son eminentemente sociales. Por tanto, es también importante vuestra
nuestra opinión en estas cuestiones. Cuando hay falta de claridad, pues creo que hay que exigir que las cosas estén claras, porque si yo no sé algo, pero hay alguien en la sala que creo que lo sabe, siempre le pregunto. Es importantísimo, ¿no? Es un consejo que le quiero dar. Siempre hay consecuencias no intencionadas en la normativa. Eso es un hecho, ¿no? Y tenemos que saber cuáles son esas consecuencias. Por eso es importante trabajar en ello para, cuando se está revisando cualquier normativa, abordar esas potenciales consecuencias no deseadas. En cuanto, bueno, la normativa Solvency II, también hay que mencionarla, ¿no? En este sentido, estamos intentando hacer que el sector asegurador, que es un inversor importante, pueda tener acceso a más capital para poder invertir, ¿no? Según la Solvency II. Por lo tanto, esto nos ayudará también a poner a su disposición mayores niveles de liquidez. He tomado nota de los comentarios que ha formulado y siempre estaremos dispuestos a estar en contacto con nosotros, con ustedes. A mí me importa mucho lo que sucede en el terreno. Me gusta mucho ensuciarme los dedos con el suelo. Muchas gracias. Pero lo que sí me preocupa es que nadie ha comido nada y no me gusta nada el desperdicio alimentario, porque en este mundo, pues el desperdicio alimentario es tremendo. O sea que tenemos que, espero no ser yo la culpable de que no hayáis comido, espero que os comáis todo y limpiéis el plato. Luego Natalie, que trabaja conmigo en mi oficina, que es una amiga y una compañera, pues nos llevamos muy bien y además he visto a otras personas aquí que ya conozco. Me he sentido como en casa, me lo he pasado estupendamente y espero que vosotros hayáis aprendido algo de lo que yo he podido comentar. Pero lo más importante es que nosotros no tenemos todas las respuestas y la mejor forma de avanzar es escuchar a los demás y luego sacar conclusiones. Ese es mi rol como miembro del Consejo de Ministros Europeo y tengo un gran respeto por las distintas instituciones. Yo he dedicado mucho tiempo de mi vida al Parlamento Europeo y pues realmente pues ha sido pues difícil, ¿no? Para mí hacerme escuchar, porque claro, vengo de un país pequeño, pero finalmente lo he conseguido. Os agradezco mucho esta oportunidad. Gracias.